Bienvenidos, nos da muchísimo gusto que estés hoy aquí con nosotros, pero sobre todo que vengas con hambre de buscar del Señor. ¿Estamos listos? ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? ¿Tienes un deseo de buscar, de encontrarte con Él verdaderamente, donde que no sea una rutina, sino en verdad un encuentro personal? Yo también vengo con ese deseo, con ese interés. Bueno, acabamos de iniciar una serie el domingo pasado que se llama La Iglesia en nuestra historia. Me pasó algo. Muchas veces había escuchado la siguiente frase: la religión ha hecho más mal que bien. Y la traía en mi cabeza y la traía en mi cabeza. Y dije, ¿cómo voy a alcanzar las nuevas generaciones? Como iglesia vamos a hablarle a las nuevas generaciones si están decepcionados de la historia de una iglesia que ha cometido errores. Pero peor aún, de una iglesia que no admite, que no reconoce. Entonces dije, tenemos que hablar al respecto. Y Dios puso en nuestro corazón hablarte a ti y hablarte, no importa la edad que tú tengas, pero hablarte no tan solo de las cosas que hemos hecho mal, porque no todo ha sido mal, y aclarar las combinaciones que no se vale, porque no todas las religiones son iguales. Cuando dicen religión, y lo platicamos la reunión pasada, están poniendo todas en un paquete y no todas se cortan con la misma tijera, porque no todas enseñan lo mismo. Y entonces queremos aclararte lo que sí enseña la palabra de Dios. Entonces, en este día y durante esta serie que va a durar otra semana más, te voy a invitar a que abras tu imaginación, a que tengas paciencia también, porque vamos a ver algo de historia. ¿A quién le gustaba la historia cuando estaba en la escuela? No estoy hablando de chismes, estoy hablando de historia, que es diferente. Entonces la historia nos ayuda a entender nuestras propias vidas, porque cuando hablamos de la historia de la iglesia, no es que esa es otra iglesia. Perdóname, pero la iglesia somos todos. Toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo, se haya puesto el título que sea, es la misma iglesia, son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y a lo mejor tienen unos errores diferentes que otros, a lo mejor no como los que pudiéramos cometer ahora, porque antes había más ignorancia de la doctrina o no tenían todo el texto bíblico, y nosotros estamos tan saturados de información, pero son nuestros hermanos y sigue siendo la iglesia. Y en el momento que entendemos que somos una iglesia y que nos toca aprender de los errores del pasado para evitarlos en el futuro, entonces tal vez vamos a poder tomar un mejor camino guiados por el Espíritu Santo. Así que regreso, vamos a ver un poco de historia, no de toda la historia. Imagínate, el día de hoy vamos a tratar de abarcar entre 900 y 1000 años. Entonces espero que hayas tenido apartado suficiente tiempo para el día de hoy, para escuchar de esto. Pero lo vamos a tratar de resumir. Hay tantas cosas que pasan, la política, las naciones, otras religiones, pero vamos a tratar de enfocarnos exclusivamente en qué pasó con la iglesia. Así que ténganme paciencia, prepárate, no te duermas. Si ves a alguien dormido al lado, dale un codazo con amor, para que no se prive de escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces oren por mí, que vamos a tratar de hacerlo. Entonces, ¿qué vimos la reunión pasada? Si no estuviste aquí, déjame darte un breve resumen. En 400 años la iglesia nació en un pequeño lugar allá en Jerusalén, y era una iglesia 100% judía. Los judíos no habían buscado abrir una nueva religión, más bien ellos habían dicho, ya llegó el Mesías prometido en nuestra fe. Eso es lo que ellos creían, eso es lo que había sucedido. Sin embargo, dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces fueron rechazados, ustedes no son judíos, y les empezaron a llamar de otra manera, cristianos, seguidores de Cristo. Pero ellos no se llamaban judíos a sí mismos, se decían discípulos de Jesús. Tú y yo somos, ¿qué? Discípulos, seguidores por voluntad propia. Entonces, este grupo pequeño, minoritario entre los judíos, minoritario entre todas las religiones del lugar en aquella época, se convirtió en este proceso de 400 años en una iglesia mayormente gentil, no judía. Y aparte, como que no le caían muy bien ya a los judíos, porque ellos habían sido los que rechazaron a Jesús, los que lo crucificaron a ojos de la iglesia gentil. Pero eso era la visión en ese entonces. Ese es número uno. Número dos,
al convertirse la religión cristiana en la religión oficial, y creo que tenemos estos puntos ahí en las transparencias, pasa algo interesante. En el año 380, después de Cristo, un emperador, Teodosio, hizo la religión cristiana la religión oficial de Roma. Entonces, ya libres de toda persecución, la iglesia, y se vino algo muy bueno, que se volvió la religión oficial. Pero pasó algo interesante, de que otras personas empezaron a entrar a la iglesia imperial, a la iglesia oficial, pero ya con otros intereses, con otras cosas en mente. Y aunque fue muy bueno esto, también trajo sus retos y sus problemas. En tercer lugar, esta iglesia que era mártir, esta iglesia que era perseguida, esta iglesia que era humilde, más adelante se convirtió en una iglesia poderosa, una iglesia respaldada por el Estado, una iglesia que se imponía, que perseguía. Esto no fue tan bueno, pero esto hay que reconocerlo. Esto es nuestra iglesia. Puede decir, no, esta era la iglesia católica. No, es que entonces no había diferencia. Eran los seguidores de Jesús. Cuarto lugar, el Estado lo adoptó como religión oficial, y gracias a esto, la iglesia, el cristianismo alcanzó a gran parte de Europa occidental. Las personas conocieron el evangelio gracias a que hubo esta unión, este matrimonio, se podría decir. Y la organización de la iglesia también trajo un cierto orden. Había obispos y había edificios, iglesias, que antes no había. La iglesia no tenía edificios hasta que entró Roma, hasta que empezaron a establecer estas basílicas que eran completamente romanas, no eran judías. Pero ahí es donde se empezó a buscar, enseñar la palabra y adorar a Dios y a Jesús. Sí hubo cosas muy buenas, pero también hubo una especie de política, porque todos estos obispos, todos los cardenales, toda esta estructura que tenía un sentido de orden que era bueno, también empezó a tener un cierto control político por un solo hombre, lo cual no había antes en la iglesia. Por último, se dejaron de manejar aquellos rollos que tú escuchas del Antiguo Testamento. Estos rollos que eran hechos con un material vegetal, los papiros, se empezaron a convertir en otro tipo de documentos, que eran los pergaminos, que eran de piel. Entonces duraban más, y se empezaron a hacer estos antiguos libros hechos a mano. Se cosían, pero ya eran lo más cercano a lo que tenemos ahora como libros. Entonces pudieron tener una compilación de las escrituras que antes no teníamos. Entonces hubo cosas malas, hubo cosas buenas. Pero fíjate lo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis a las 7 iglesias. Hemos estado viendo las diferentes iglesias a lo largo del tiempo. Las dividimos en periodos, tratando de conectarlas con la escritura bíblica, con esta en Apocalipsis 2 y 3, donde le habla el Señor Jesucristo a las iglesias y nos advierte y nos alienta y nos motiva. Apocalipsis 2:29 dice: todo el que tenga oídos para oír debe de escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Esto que estamos escuchando el día de hoy en el libro de Apocalipsis, esto que conectamos con la iglesia del medievo, y también vamos a ver la parte donde inicia la reforma, donde surge el cristianismo protestante. Quiero decirte que todos cometimos errores, pero podemos hoy aprender de esos errores y de la advertencia que Dios nos da. Así que te voy a pedir que, para empezar, cerremos nuestros ojos y que le pedamos a Dios esta dirección, esta sabiduría, este aprendizaje. Qué bueno que vamos a conocer un poquito de la historia, si es que no lo sabes ya. Pero qué importante es que el Espíritu Santo nos pueda hablar, porque tienes un corazón dispuesto el día de hoy. Estoy seguro que tú quieres ser la iglesia obediente, la iglesia que cumple el propósito de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a ser esa clase de iglesia, en lo colectivo, pero también en lo individual. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des un entendimiento especial en esta mañana,
que nos dé la revelación de la palabra que estamos leyendo para aprender de nuestro pasado como iglesia y no caer en los mismos errores. No ser una iglesia arrogante, egoísta, que se vende, Señor, sino que tiene claridad de cuál es su propósito. Así que aviva nuestro espíritu, Señor. Cambia nuestro corazón, transforma nuestra mente, porque queremos vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te decía que vamos a tratar de cubrir este periodo de la Edad Media, desde el siglo VI hasta el siglo XV aproximadamente. Muy brevemente, no te voy a dar una cátedra aquí de historia, simplemente un poquito de puntos de referencia para entender lo que pasaba en la iglesia entonces y lo que pasa en nuestro corazón ahora. Así que si estás dormido, nada más te pido que no ronques muy fuerte. No me molestes a los que sí están poniendo atención. Apocalipsis 2 del 18 al 22. Vamos a leer rápidamente lo que dice aquí la palabra, del 19 al 22. Dice aquí el apóstol Juan, está diciendo lo que le comunicó el Señor Jesucristo, que estaba hablando directamente con él. Y dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. O sea, está actuando bien en este sentido la iglesia. Está teniendo fe, tiene amor, sirve y es paciente. Pero tengo una queja contra ti. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Qué palabra tan dura, tan tremenda. ¿Te imaginas que es una palabra casi suena como del Antiguo Testamento? No, pero está en el último libro del Nuevo Testamento, donde le da importancia a nuestras obras, da importancia a nuestro corazón, nuestros pensamientos. Todo tiene importancia para Dios, aún siendo salvos. No es que tus obras y mis obras, Dios dice: ya eres salvo, te cubre la gracia, lo que hagas ya no importa. No, Señor, vamos a rendir cuentas de nuestras obras aún siendo salvos. Y esto es lo que le está diciendo a la iglesia de Tiatira el Señor Jesucristo. Esta conexión, esta inmoralidad, esta corrupción que sufre la iglesia, la ligamos mucho, o algunos teólogos la conectan mucho con la iglesia medieval, porque sobre todas las iglesias, la iglesia medieval se proyecta como una iglesia que se corrompió, que se prostituyó, que se casó con la política, con el Estado, por otros intereses. La iglesia de la Edad Media es parte de nuestra historia. Cuando el Estado romano hace que la religión cristiana sea la religión oficial del imperio, abrió la puerta a este crecimiento de la iglesia de una manera tremenda. Quiero mostrarte un mapa para que tú veas cómo crece la iglesia a lo largo de los años. Ves en esta imagen ves unas zonas marcadas de naranja fuerte, y aquí puedes ver cómo estas zonas era como en el año del siglo primero al siglo tercero, al año 300. Eso es lo que había abarcado el evangelio. La iglesia había llegado y cubierto todas esas áreas, pero para el año 600 todo lo que está marcado de amarillo es lo que había alcanzado el imperio romano, pero también la palabra de Dios, la iglesia. Cosas buenas y cosas malas, como te digo, como hasta la fecha. ¿Cuántos saben que como iglesia actual tenemos muchas cosas que corregir? Hemos cometido muchos errores.
Pero ¿por dónde empezamos? Primero observar, reconocer qué hemos hecho mal para poder proyectarnos a lo que podemos mejorar. Bueno, esto es lo que había avanzado el Evangelio. ¡Qué impresionante! Esto era el mundo antiguo. Después de la caída de Roma, esto fue en el año 476 más o menos, el Imperio Romano Occidental se acabó, pero la iglesia seguía avanzando. De hecho, participó en que otros países como Francia, como Inglaterra, como España, se formaran y iniciaron como países cristianos, reconociendo el Evangelio. ¿Gracias a qué? A que Roma avanzó el Evangelio, a que hombres y mujeres romanos avanzaron el Evangelio y llegó la palabra de Dios. La cultura medieval de la iglesia como institución promovía prácticas, esta es la parte de la lucha cultural, lo que hizo mal. Bueno, ¿qué hizo mal? Bueno, hubo prácticas que incorporaron, porque el Imperio Romano inicialmente era una iglesia, era un imperio pagano, y entre más se expandía y abarcaba más pueblos, más naciones que eran paganas, que no conocían de Dios, empezaron a mezclar esas tradiciones. Y hay algunas tradiciones romanas que tenemos hasta la fecha que ignoramos. Por ejemplo, les había dicho que la iglesia se empezó a reunir en templos, en edificios, en basílicas, y empezaron a tener nichos para imágenes o esculturas de personas santas o de personas buenas que veneraban. Esto era una tradición completamente romana, pagana de ellos. Ellos tenían estos, por ejemplo, los panteones. ¿Sabes qué es un panteón? Pan, todos, teos, Dios, todos los dioses. Entonces los panteones eran un lugar donde tenían los nichos con todos los dioses paganos de Roma, y ahí iban a adorarlos. Y entonces ahora en los cementerios tienes estos nichos donde tienes a tus seres queridos, porque en Roma también se adoraban a los ancestros. Los ancestros eran importantes, entonces se veneraban, se les iba a orar y agradecer y a pedir protección y a que los cuidara. ¿Alguno vio la película de este gladiador romano? ¿Sí lo ves? Y tiene sus estatuillas y son sus ancestros, y que está pidiéndoles protección y pidiéndole ayuda. Y esa es la tradición pagana, pero nosotros adoptamos el edificio y no la tradición. Pero algunas se mezclaron, ¿me explico? Entonces ves cómo la iglesia tradicional adoptó algunas formas, como la veneración de las imágenes, de las reliquias, cosas antiguas, de personas importantes o de las personas. El poder central en un hombre, eso no lo tenía la iglesia primitiva. El que un sacerdote o un papa tuviera el control total o la última palabra, eso no era una tradición cristiana original o primitiva. Y por último, bueno, dos más. La otra era la simonía. Simonía significa que vendía los puestos clericales. ¿Quieres ser obispo? ¿Quieres ser arzobispo? ¿Quieres ser cardenal? ¿Cuánto vas a pagar por ello? Entonces se convirtió en un trueque, en un mercado religioso. Y obviamente esto no era parte de la enseñanza cristiana de las escrituras. Le restaron autoridad a la escritura y le dieron más poder al hombre. No quiere decir que eso es exclusivo, porque eso puede estar pasando en la iglesia cristiana de nuestros días. Entonces tenemos que abrir los ojos. De hecho, creo que es una protesta de las generaciones actuales que rechazan la religión, pero sobre todo rechazan el cristianismo, porque dicen: es que ¿por qué le das más poder al hombre del que debe de tener? Un pastor no debe de ser un dictador, no debe de ser alguien que gobierna tu vida, sino alguien que te quiere guiar y que te quiere enseñar la palabra de Dios. Eso es todo. Pero ¿cómo lo reconecta la Biblia a esta etapa, a esta corrupción? ¿Qué tiene que ver? Obviamente no mencioné la inmoralidad que había en el Imperio Romano que adoptó la iglesia. Bueno, en la porción de la escritura que leímos en Apocalipsis 2, habla de esta mujer Jezabel. Pero ¿qué tiene que ver Jezabel con la iglesia de la Edad Media? Con estas actitudes y estos errores por un lado, y esta corrupción, porque entre más poder tuvo la iglesia, menos opinión tenían los sacerdotes, los misioneros, los obispos, sino o se alineaban o quedaban fuera.
De hecho, tenían la autoridad, la iglesia empezó a tener tanta autoridad que decían, ¿sabes qué? Te excomulgo. Y esta versión de disciplina de la iglesia que está en los evangelios, de decir que lo iban a dejar afuera de la iglesia, era por un tiempo corto, con el objetivo de restaurar a la persona. Sin embargo, la iglesia tradicional lo tomó como tengo el poder para que no sea salvo. Y esto no es bíblico. Esto simplemente es una corrupción de la palabra de Dios. Entonces, todas estas cosas, si no las sabemos, ¿cómo las vamos a explicar? ¿Cómo podemos decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, mira, estos son los errores que cometimos? No es la iglesia de allá, es la iglesia que fuimos todos. ¿Me explico? Nuestra actitud tiene que ser diferente. Entonces esta persona, esta mujer Jezabel que menciona aquí Apocalipsis, no es una figura histórica nada más. En Primera de Reyes 16:31, la Biblia habla de que el rey de Israel, que se llamaba Acab, se casó con una mujer extranjera, una mujer de Sidón, de Tiro, de Sidón, que era una mujer pagana. Era hija, de hecho, de un sacerdote pagano que adoraba a otro dios que se llamaba Baal. Y esta mujer fue tan fuerte la influencia que apartó a este rey, Acab, de adorar a Dios. Y era una mujer que se caracterizaba porque era una mujer corrupta, manipuladora, que usaba el crimen para, inclusive mataron gente para hacer su voluntad, para lograr lo que querían. Era una falsa profeta. Y dice la Biblia que con esto, con haberse casado con ella, el rey Acab provocó el enojo de Dios. Y dice él, hasta más que cualquier otro de los reyes de Israel, según la Biblia. Cuando yo leí esto, trataba de entender cómo se conectó una iglesia que más adelante la iglesia empezó a perseguir a los que no estaban de acuerdo con ella. Empezó a castigar, encarcelar, inclusive hasta matar a través de algo que se llamó la Inquisición. ¿Cómo pudimos llegar a esto? Esta religión, controlada por el Estado romano en aquella época, fue la herramienta perfecta para el poder. La búsqueda del control y del poder es ese espíritu de Jezabel, que estás buscando otros fines, otra motivación, una ambición egoísta que no corresponde al espíritu de Dios. Ese no es el espíritu de la iglesia. Y cada vez que encontremos un espíritu diferente que se mete a nuestra iglesia a través de cada uno de nosotros, tenemos que identificarlo y de arrepentirnos y decir, eso no es el propósito de la iglesia. Para esto no nos llamó el Señor. Pero te tengo buenas noticias. No todo fue malo. A ver, puedes sonreír, te veo muy serio, te veo como que no te ha gustado lo que te he platicado y lo entiendo. No es mi culpa, pero sí es nuestra responsabilidad de aquí en adelante. Ok, hubo cientos de obispos, predicadores, misioneros, monjes, sacerdotes que amaban al Señor con todo su corazón, que conocían parte o un poco de la Escritura, pero conocían el Espíritu Santo y conocían lo que Jesucristo había hecho por ellos, y eso había sido suficiente, ¿sabes? Muchos no hablaban el idioma, tenían que aprender latín porque las Escrituras se volvieron exclusivas, pero entendían el mensaje del Evangelio, y ese mensaje tuyo es el mensaje más poderoso que podemos tener. Qué bueno que aprendas teología, qué bueno que aprendas doctrina, pero cuando tú recibes el Espíritu de Dios y entiendes el poder del Evangelio, ese mensaje es el que cambia vidas. Hombres como San Agustín de Hipona, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, hasta la fecha sus escritos y su manera de entender las Escrituras, sin que tú sepas, son influencia para tu vida, porque su teología es predicada por todos los púlpitos de las iglesias cristianas. Si ellos pudieran tener Twitter en aquella época y nosotros lo tuviéramos leyendo, tú leerías cosas como lo siguiente, para que los conozcas. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo. Este hombre no alcanzo a leer, allá no alcanzo a leer, pero acá sí.
Vivió más o menos en el 349 al 400 después de Jesús. Y escribió lo siguiente: no hay nada más frío que un cristiano que no se interese en la salvación de los demás. ¿Verdad que conoce el corazón de Dios este hombre? A pesar de haber vivido en esa época. No necesita un título la iglesia en la que él servía, ¿verdad? Tenía el corazón en el lugar correcto. Vamos a escuchar otro tuit del medievo. ¿Qué te parece Santo Tomás de Aquino? Y él escribió, a ver, ¿cuál dije? Perdón, si podemos regresar a Santo Tomás de Aquino. Perdón, me equivoqué yo, es Santo Tomás de Aquino. Perdón, a ver, vámonos para atrás. San Agustín de Hipona, ahí fue un gol mío. Lo hice a propósito para ver si conocían un poco de estos hombres. Ok, San Agustín de Hipona dijo: la razón no se opone a la fe. ¿Cuántas veces pensamos que la ciencia y la fe son enemigas? Y él dijo lo siguiente: la razón no se opone a la fe, sino que la perfecciona. Y la fe no se opone a la razón, sino que la eleva. Dios nos dio ambas cosas. Gracias a la fe, hombres y mujeres pudieron decir: esta creación que Dios me dio, la puedo entender, la puedo comprender, y como que hay un orden allí en el universo, voy a investigarlo. Y así surge la ciencia. Sabes que la mayoría de los científicos y de los premios Nobel antes del siglo XIX, la mayoría eran cristianos o judíos, porque entendían que la razón era un don divino para entender la creación que Él nos dio. Otro hombre, San Anselmo de Canterbury, él dijo: creo para entender y entiendo para creer. Nuevamente, Dios nos dio estas capacidades. No crees sin evidencia, crees por las evidencias que Dios nos da. ¿No te ha dicho alguien: oye, es que ustedes los cristianos creen de la nada porque sí? No, Señor. Creemos porque hay una evidencia, tanto escrita como la creación entera nos anuncia la creación de Dios, nos anuncia la majestuosidad y la gloria de Dios. La vemos en todas las cosas. Y por último, ahora sí, San Agustín de Hipona, perdón, ya déjenme en paz. Santo Tomás de Aquino, lo anoté mal en mis notas y por eso me equivoqué. Ok, pero fíjate lo que él dice aquí: nuestra alma está inquieta hasta que descansa en ti. En otras palabras, no hay nada en esta tierra, mi amigo y mi amiga, que te pueda satisfacer como Dios se va a satisfacer. Las personas andan en búsqueda de algo y buscan la fama y buscan el dinero y buscan el poder, pero cuando llegan a la cima y te vuelves el mejor futbolista del mundo, el mejor corredor del mundo, el mejor lo que tú quieras, te das cuenta que llegaste a la cúspide y después no hay más nada, que necesitas algo más porque eso no te llena. Y hay veces que las personas no llegan allá, pero están en esa carrera, corriendo para ver si llegan, para ver si se llenan. Pero Dios te dice que es Él el que satisface, Él es el que llena. Y este hombre lo sabía y nos lo anuncia desde aquella época, desde aquellos momentos donde pensamos: la iglesia está corrompida, fue lo peor. No te creas todo lo que dice Hollywood. No busques a Hollywood para la historia. Una parte está en la escritura bíblica, pero otra parte está en historiadores que te narran la iglesia primitiva, la historia de la iglesia. A mí me apasiona la teología porque puedo aprender no solo qué pasó en la historia de la iglesia, sino cómo pensamos a lo largo de la historia y cómo cambió nuestra manera de pensar para no caer en lo mismo. Bueno, estos y muchos otros hombres, no tan solo en la iglesia antigua, sino más adelante, nos han dejado un legado. Escritores más contemporáneos como C.S. Lewis, G.K. Chesterton, Tim Keller. Hay muchísimos teólogos más contemporáneos que te ayudan a entender el mundo en el que vivimos y nos ayudan a hacer la iglesia que Dios nos ha llamado a hacer. Bueno, hubo movimientos, no tan solo hubo hombres así.
Hubo movimientos que dijeron, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la iglesia del Estado, la iglesia imperial. Nos vamos a apartar porque había esta inmoralidad, había este espíritu de Jezabel transformando todo lo que era la fe. Y dijeron, vamos a apartarnos. Y estos movimientos fue como, por ejemplo, los movimientos monásticos. ¿Has escuchado lo que eran los monasterios? Bueno, los monasterios eran hombres y mujeres de fe que se apartaban, que decir, yo no quiero ser parte de tu juego, yo quiero buscar la castidad, o sea, huyendo de la inmoralidad sexual, buscaban la pureza de corazón, buscaban el estudiar la palabra y buscaban una vida sencilla, una vida de pobreza, inclusive, devotos de pobreza, porque no estaban con un corazón, se habían ido al otro extremo, pues. No es que el tener cosas materiales era malo, pero habían visto el extremo en la iglesia imperial que dijeron, nosotros vamos a recluirnos y nos vamos a apartar para Dios. Hicieron muchas cosas buenas porque con ello conservaron la escritura, y hubo grandes pensadores que se enfocaron simplemente al estudio de la palabra para poder nosotros recibir ahora el beneficio. Cuando la iglesia deja de perseguir el propósito de Dios, cuando tú y yo nos ocupamos, nos distraemos y no perseguimos este propósito de Dios, estamos en riesgo de hacer lo mismo. No juzguemos la iglesia del pasado sin considerar la iglesia del presente, la iglesia que tú y yo somos parte. Nos desviamos, nos perdemos y terminamos poniendo al hombre en lugar de Dios, en el centro de la iglesia. Y ese no es su lugar, no es nuestro lugar. La iglesia no puede casarse con la política. No importa lo que te prometa, ya sea protección, ya sea seguridad. Nosotros no podemos ser una iglesia activista política. La iglesia no se puede casar con nadie más porque ya está casada con Cristo Jesús. No somos activistas, tampoco buscamos ser famosos, no buscamos nuestra notoriedad, no buscamos ser cantantes famosos, no buscamos encontrar al novio o la pareja en la iglesia. No es nuestra prioridad. Hay cosas que vienen como consecuencia, pero no es lo que debemos de estar buscando, sino tenemos que levantar el nombre de Jesús sobre todo nombre. Esa sí es la tarea de la iglesia. Y esto es lo que no mostraba la iglesia imperial, pero tú y yo estamos conscientes de ello y podemos aprender de esto. No es cierto, podemos aprender de nuestro pasado. Los discípulos, su iglesia, sí fuimos llamados a lo siguiente: a encontrar la verdad para nuestra vida en su palabra. ¿Cómo corrigió esto la iglesia? Regresando a la palabra. Regresando a la palabra que hemos tenido desde el principio. No te preocupes por evangelios nuevos que han salido, por interpretaciones nuevas y por nuevas revelaciones. Esta ortodoxia que se le llama es lo que ya se entendió desde el principio y no ha cambiado. No te equivoques. El estándar lo tenemos desde entonces. No es la cultura, no es tus deseos, no es la emoción colectiva que a veces está en la iglesia lo que debe dirigir nuestra fe y nuestra vida, sino su palabra. En segundo lugar, no fuimos nada más llamados a conocer la verdad para nuestra vida, sino a vivirla. De nada nos sirve el conocimiento, la teología, la erudición, si no la practicamos, si no la vivimos. Y para poderla vivir viene el arrepentimiento. La palabra contemporánea, o la palabra que la iglesia contemporánea más detesta, arrepentimiento. Pero sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay humildad. Sin arrepentimiento no hay reconciliación. Necesitamos arrepentirnos y no volverlo a hacer y no volver a caminar en ese camino. Vivir la verdad cambia el corazón. El conocimiento sin obediencia se traduce en arrogancia, y no queremos ser una iglesia arrogante. Así no vamos a caer ni en el fanatismo religioso, ni en esta perversión de la verdad. Una iglesia liberal corrompida que hace su propia voluntad. Para mí liberal es que me liberé del yugo de Dios o de la escritura y trato de reinterpretarla de una manera que me convenga, que me guste, que me agrade. Por último, fuimos llamados a encontrar nuestra identidad en esa verdad y en esta vida y en esta palabra. Una iglesia que no ama el poder,
o al mundo más que a Dios, sino que buscamos su verdadera intención, su verdadero espíritu, que es el de ser discípulos y de alcanzar al mundo que necesita de Él. ¿Cómo podemos entonces guardar nuestro corazón que no se ha contaminado con estas ambiciones y con estos objetivos y con esta carnalidad que a veces nos domina? Bueno, el reino de los cielos es la conquista de nuestro corazón, del corazón de las personas a través del evangelio. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Guarda tu corazón, iglesia. Confía en la obra que el Espíritu Santo hace cuando tú le obedeces y cuando eres humilde. No te contamines. Sé fiel a lo que aprendiste desde el principio. Y bueno, sucedió que después de este periodo de tiempo hubo una resistencia que no pudo más y dijeron: protesto. Y por eso se le llama a la iglesia protestante, porque hubo un hombre que se llamó Martín Lutero. Calvino también fue parte del movimiento, y clavó en una iglesia, en la puerta de una iglesia, estas 95 tesis, estas 95 protestas que decían: estas cosas están mal. Pero sabes, él no decía: voy a formar una nueva religión. Lo que él quería era cambiar las cosas que estaban incorrectas en la iglesia. Pero la respuesta fue: no vamos a cambiar. La respuesta fue: tú ya no eres parte de la iglesia porque no te sometes a la voluntad de esta institución. Y entonces fue expulsado, excomunicado, excomulgado. Y ahí es donde inició una nueva iglesia. Una iglesia que también comete errores, pero que quería corregir los errores de su pasado. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto. Hay errores en nuestro pasado y seguramente va a haber errores en nuestro futuro. Al cortar con los errores de nuestro pasado, no nos hace perfectos y no nos priva de volver a cometer errores. Lo importante es que esa misma actitud de reconocer los errores del pasado la tengamos para nuestro caminar en el futuro. Y esos errores de futuro no es de una congregación o de una denominación, que ahorita vamos a ver estos errores de las iglesias protestantes. El error comienza en nuestra actitud, en tu corazón y en mi corazón, cuando no podemos decir perdón, cuando no podemos decir yo me equivoqué. Y esto inicia en tu casa, en tu trabajo, con tus padres, con tus amigos, con tu esposo, con tu esposa, con las personas que están cerca de ti. Si no puedes decir perdón, si no puedes decir yo tengo la culpa, me perdonas, entonces no vamos a poder ser una iglesia que camina con Dios bien. Empieza ahí. Ok, después del regaño, ¿qué hizo mal entonces la iglesia protestante? Si regresó a la palabra de Dios, ¿qué crees que hizo mal? Pues se llenó de orgullo. Dijo: yo sí hago las cosas bien. Y dijo Lutero: aquí empieza la iglesia luterana, la que sigue Lutero, la iglesia de Alemania. Y después surgió la iglesia calvinista. Y después sirvió la iglesia anglicana y bueno, todas estas denominaciones que decían: nosotros tenemos la razón, nosotros seguimos a Pablo, otros siguen a Apolos. Y decía Pablo: ¿cómo dicen eso? ¿Por qué se dividen? Y exactamente eso es lo que hizo la iglesia protestante. Surgieron ahorita dicen que hay como 45,000 denominaciones en la iglesia protestante. ¿Lo puedes creer? Claro, también hay divisiones en la iglesia católica, y hay dominicos, y hay benedictinos, y hay agustinos, y todas estas divisiones, pero las hay más en nuestra iglesia protestante. Cuidado, iglesia, no caigamos en ese orgullo, en esa vanagloria. Nuestro enfoque, para terminar, no debe de estar entonces en nuestro título. No digas: yo soy cristiano, entonces merezco que me trates diferente, o por ser cristiano, no sé, vas a tener un beneficio. Mejor demuéstralo. Mejor trata con amor a las personas. Mejor manifiesta una actitud diferente para que te digan: oye, ¿qué hay en ti? Veo una actitud diferente, veo un corazón distinto. Nadie me había tratado como tú me tratas. Entonces van a conocer el Espíritu de Dios, que nos hace diferentes. Nuestra vida santa, nuestros méritos, no es lo que nos acerca a Dios, sino en nuestra humildad de reconocer que sin Él nada podemos, nada somos. La humildad te hace más atractivo a las personas. Cuando eres arrogante, las personas van a decir:
No, yo prefiero conocer a otra persona. ¿Has estado cerca de una persona arrogante? No volteen la mirada a ver a ningún lado, vean todos a mí. ¿A poco no da más gusto cuando se van que cuando llegaron? Dios no nos quiere que demos esa impresión nosotros. No es el nombre de nuestra congregación, de nuestra iglesia, sino el contenido de nuestro corazón y del corazón de la iglesia, lo que va a traer o va a rechazar a las personas. Para que nuestro Señor nos diga, buen siervo y fiel. Para cuando Dios nos diga, qué bueno que cuando te hablé, iglesia, me escuchaste y me obedeciste. Aprendamos de nuestra historia. Construyamos una historia diferente con Él. Hagamos historia. No la repitamos. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Padre, qué privilegio, Señor, es el poder aprender de nuestro pasado, Señor. Aprender de la historia de la iglesia y que cómo nos tienes paciencia, Señor. No lo podemos entender porque tal vez nosotros no la tendríamos. Señor, sin embargo, una y otra vez nos perdonas. Dice tu palabra que tú a tu iglesia la lavas con tu palabra y la transformas. Señor, ayúdanos, como leíamos al principio, a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y esto lo vamos a hacer al leer tu palabra, al no apartarnos de ella, pero también al entender los errores del pasado y que este mundo y esta generación pueda ver que lo admitimos, que reconocemos con honestidad y con autenticidad nuestros errores, pero también tomamos acción para hacer lo correcto, para vivir de acuerdo con tu voluntad y dirigidos por tu Espíritu. Enséñanos a hacer esa iglesia. Enséñanos a llevar tu nombre en alto, Padre. Enséñanos, Padre, porque sin ti no lo podemos hacer. Así que te damos las gracias, Señor, y te celebramos como cada mañana lo hacemos. En el nombre de Jesús. Te quiero invitar a que te acerques a la mesa. Cada domingo celebramos el momento más importante. Y así como la iglesia del medievo, desde el inicio celebraban esta unión, que no es una unión mágica, no es una unión mística, es un recordatorio a nuestra alma y a nuestro corazón de que estamos unidos a Él, de que Él está aquí presente cada vez que lo invocamos, que Él vive en ti y que Él vive en mí, y que Él te da la fuerza, Él te da la capacidad, Él te levanta cuando estás caído.